Voy a poner a grabar entonces, listo. Hablar de escritura académica es de las cosas más difíciles que le ocurre a cualquier profesional. Yo creo que de hecho hablar de escritura es tener como un encuentro con una barrera para el desarrollo de ideas. Cada vez que uno le dicen, escriba sobre un tema, o hay que hacer un escrito sobre, o hay que desarrollar un texto sobre, pues nos encontramos con una barrera no solo conceptual, ni no solo en el orden de las palabras, sino que hay múltiples elementos que hacen que nosotros nos sintamos un poco cobardes a la hora de desarrollar un texto académico, ¿sí? Pero escribir puede ser un acto muy mecánico de ubicación de términos, de ubicación de palabras, pero también muy inspiracional. Es decir, quien se atreve a escribir tiene algo que decir, algo que contar, entonces también es muy inspiracional la escritura. Si yo les diera en este momento una frase para escribir, ¿qué se les ocurriría? Yo les digo, bueno, vamos, cada uno va a tomar la siguiente frase, ahora vamos acá el ejercicio. Si yo les mando esa frase, la noche no facilitaba que tus ojos me dijeran la verdad, como si fuésemos a escribir un párrafo, ¿qué escribirían? Hagamos el intento, ¿sí? Yo sé que parece poesía, pero no tiene que ser así. Intentemos desarrollar un escrito de dos o tres párrafos, de dos o tres líneas más con esa frase. ¿Qué se nos ocurriría? La noche no facilitaba que tus ojos me dieran la verdad. A ver, Marilyn, continúa. Dime tu frase. Ya, pero pues apenas estoy creando, igual voy la, la noche no facilitaba que tus ojos me dijeran la verdad, la oscuridad abrazaba nuestras almas, la oscuridad abrazaba nuestras almas, en medio, no, porque ya está en medio de la oscuridad, ya, abrazaba nuestras almas, ya. A ver, Sebas o Dani. Espera, espera. Acá Sebas nos escribió algo por el interno. Ah, no, por el chat. La noche que reúne el cansancio y las preocupaciones del día no me permitieron observar lo que los ojos querían expresar, según lo que no aquejaría mañana. Según lo que no aquejaría mañana. Ay, tan lindo Sebas. Y Dani dice, muchas veces callamos, lo pensamos o sentimos en las noches. Es lo que pensamos. Ahí se me fue un qué. Muchas veces callamos lo que pensamos o sentimos en las noches. Después de un largo día, nuestra mente simplemente se deja llevar en el existencialismo de nuestra mente. Ay, no, qué inspiración ya. Pues, pero están súper poetas. Pero muy activos con esa escritura. Muy bien. Miren que ahí acabamos de escribir un párrafo que tiene un sentido, ¿cierto? Que tiene una lógica en su desarrollo. Es decir, tiene un nudo. ¿Cuál era tiene un nudo, tiene un sujeto, que es el que enmarca el contenido que nosotros desarrollamos y tiene unas frases que acompañan ese sujeto. Estamos hablando de la noche. La noche era aquí el sujeto más importante de conocimiento. Y ese sujeto le pusimos como cierto tipo de adornos para poder describir qué era ese sujeto. Pero estamos hablando de la noche, que era la que no había permitido esto, o había facilitado esto, o era o el escenario donde se desarrollaba esto. Pero era la noche lo más importante. La escritura es simplemente el orden que yo le doy a una serie de pensamientos. ¿Sí? Redactar es esto, poner por escrito cualquier hecho o pensamiento.
Porque algunas veces se nos hace más fácil u otras más difícil. Tiene que ver con el tipo de sentimientos o de pensamientos que nosotros querramos expresar. No siempre tenemos algo que expresar. Es decir, no siempre somos tan expresivos. Yo les puedo decir, a través de la ventana observaba los sueños de los pasajeros del metro que deambulaban por las estaciones. Pero alguien desde la misma ventana podría no ver nada. No tener nada que decir porque su mente está completamente en blanco. Eso tiene que ver con, venga, yo qué he hecho pensamiento quiero transmitir, ¿cierto? Y ese hecho o pensamiento, ¿cuáles, con qué palabras o con qué frases o con qué elementos lo quiero transmitir? ¿Sí? ¿Cuáles son esas palabras o esas oraciones con las que voy a transmitir ese pensamiento o hecho? Eso es la escritura, eso es redactar. ¿Complicado? No, súper sencillo. ¿Qué es lo difícil? Tener algo que decir. Pero nosotros, en el semillero de investigación, sí tenemos algo que decir. Todo el tiempo tenemos algo que decir. Porque lo leímos, porque lo pensamos, porque lo hablamos, porque lo reflexionamos, y eso ya se convierte en una acción contable. Para algunas personas es más fácil la expresión hablada. Para otras personas es mucho más compleja la expresión hablada que la expresión escrita. ¿Con qué está relacionado eso? Con la personalidad. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de personalidad que tiene una persona para ordenar también sus ideas, que en una actividad oral las ponga de manera coherente? ¿Y cuál es su estructura personal para decir que definitivamente ese no es un escenario donde su capacidad de, sino que debe o se expresa mejor por escrito? Tiene que ver con esa personalidad que implica una habilidad muy reflexiva. ¿Sí? ¿De qué depende que mis frases salgan más adornadas o menos adornadas? De acuerdo a mi capacidad de escribir con voz activa o con voz pasiva. De acuerdo a mi capacidad de ser metafórico o ser analógico. Y esas habilidades, ¿cómo se adquieren? Con la experiencia misma. Si la experiencia de vida, la experiencia de tener hijos, en el caso de Marilyn, la experiencia de enfrentarse a otros escenarios, en el caso de Sebas, la experiencia de lectura, a quién leo, ¿sí? Cuál es mi formación y cuál es mi estructura también de familia, van a determinar qué tanta habilidad tengo yo para la metáfora o para la analogía y qué tanta, y cómo esa analogía o esa metáfora se me hacen más difíciles. ¿Sí? Todo tiene que ver con la redacción, porque la redacción es una actividad única y es una actividad simple. Lo demás hacen parte del adorno de esa literatura. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor escribir adornados? ¿Es mejor escribir metafórico? ¿Es mejor escribir analógico? ¿Es mejor utilizar las hipérboles, las comparaciones? Todo eso va a depender de mi criterio y de mis intenciones con escribir. Cuando la metáfora no me traslada el sentido de la oración. Miren que cuando yo decía, a través de la ventana, veía las personas que deambulaban tristes y acongojadas por las estaciones del metro, que realmente eso es lo que yo quiero decir, o podría en un contexto distinto decirlo de manera más simple, y es las personas que transitan por las estaciones viven tristes, bien preocupadas, tienen un rostro trágico. ¿Qué es lo que yo quiero decir y cuál es mi intención con decirlo, adornado o no adornado? ¿Cuántas veces nosotros aprendemos más por una metáfora? Por eso planteaba el caso de Marilyn, que tiene hijas, hija, ¿cierto? Hijos, no, hija. Niña, Una hija. adolescente ya. Sonó muy plural.
En el caso de Marilyn, seguramente para ella explicarle ciertas cosas a su hija ha tenido que utilizar la metáfora, porque la explicación académica no le ha servido. O a veces ha tenido que utilizar el ejemplo, o a veces ha tenido que utilizar la exageración. ¿Cuántas veces nosotros nos formamos desde lo exagerado? Entonces yo para contar historias o contar casos de seguridad y salud del trabajo siempre me voy al caso más trágico. No, yo tuve una empresa y en esa empresa se murieron 4 personas que se los tragó una máquina porque no utilizaban elementos de protección personal y entonces les llevó una vez un arete. Utilizo el ejemplo más trágico, más exagerado para aclarar una reflexión así de chiquita. Son recursos que utilizamos todos los seres humanos para hacernos entender. Es decir, para describir un hecho o un pensamiento. Entonces, si yo leo cierto tipo de teoría, si yo me relaciono con cierto tipo de personas, quizás mucho más adultas o quizás más jóvenes, si yo leo poesía o leo novela o leo drama, pues todo eso va a alimentar mi capacidad discursiva. O si mi personalidad es muy explosiva, ¿sí? Yo soy muy introvertido o muy extrovertido, todo eso va a determinar la forma en que yo me relaciono con la escritura. ¿Listo? Esa es la parte como macro de redactar. ¿Listo? Me pueden ir haciendo preguntas cuando lo necesiten, porque la idea es que intentemos solucionar entre todos. Yo no tengo la última palabra, ojalá, no, tampoco quisiera tenerla. Yo no sé de todo en función de la redacción, todavía me corrijo un montón de cosas, pero sí quiero que podamos llegar a puntos en común sobre, venga, qué es escribir y cómo escribimos. ¿Listo? Miremos estos ejemplos aquí de redacciones reales. Muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. ¿Qué ven ahí en esa expresión de extraño? Madafoca, ¿qué dice Debería ahí? ser que murió descosido, no cocido. Sí. Yo solamente entendí que lo apuñalaron, pero no lo apuñalaron, pero fue en un concierto. Pero ¿cómo le va a apuñalar una gorra? No Ah, entendí. muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. O sea que ahí vieron varios errores, ¿cierto? Entonces, Ujú. lo que Sebas vio que es muere cosido a puñaladas, ¿cierto? Las puñaladas cosen o descosen, un asunto de lógica, ¿no? Le hicieron al grañero. Y lo otro es lo que dice Marilyn, que es muere cosido por una gorra, ¿cierto? La acción de morir la complementan con un sujeto que es imposible desde la racionalidad, ¿cierto? Pero Muere es un sujeto en realidad, es un objeto que fue desde la redacción al muerto, ¿sí? Bien. Mató a la víctima. ¿Cuál sería la expresión correcta? Es decir, ¿cómo sería esta frase correctamente? Pues Marilyn Ortiz, yo no pondría eso tan, yo no publicaría jamás algo tan amarillista, listo, gracias. Jamás. Pero estás en el periódico, a ti te contrataron en el tiempo para corregir, para editar o corregir la redacción. Lo pondría un accidente en un concierto por uno de los objetos lanzados, no sé, alguna cosa así. Yo he hecho al que me pasó eso. Ah, ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo lo he hecho. ¿Qué? Ya, porque me Al piensan que, echar la gente, Sebas, no, no me al que me pasó eso ya hay que formarlo. Uh-huh. Pero hay que formarlo de la... ¿tú cómo la redactarías? ¿Qué es lo que queremos ¿Qué? decir? Es decir, qué es lo que queremos vender en la noticia? Que un joven murió debido a varias puñaladas. Eso es lo que queremos vender. Debido a un accidente por objetos lanzados al público. eso ya sería muy especulativo. Uh-huh. ¿No sería entonces mejor decir, muere accidentalmente en un concierto
por un intento de robo. o algo así. Muere Ah, también, sí. accidentalmente. Ahí también habría especulación porque Sí, también, sí. la palabra accidente ya diría que el otro no es culpable. Yo es culpable. ¿Por qué lo mataron? Porque la gorra era del ex, de la otra. Entonces lo vio con la gorra y fue, le dijo, "Ah", ¡Qué drama! ¿Tú y qué? la apuñaló. Entonces, mire lo que dice acá. Un vecino de Puerto Llano, de 30 años, murió durante la madrugada de ayer tras recibir 10 puñaladas durante una pelea por la posesión de una gorra, ¿cierto? Gorras publicitarias que han sido arrojadas entre los asistentes al concierto. Es decir, es Uy, no, arrojar. qué cosa tan mal redactada. Pues el título. Y por agarrar, seguramente el uno agarró una gorra y el otro quería la gorra, pues lo agarró a puñaladas y lo mató. ¿Cierto? Pues es como No, no lo mató, cayó herido de muerte. Me encanta. Me encanta lo que vale una vida. ah, una gorra publicitaria, más que decía, no sé, cualquier marca por ahí mea. ¿Cómo lo redactarían ustedes? Eh, Que parece como broma. Esas cosas le pasan a uno hablando, escribiendo, le pasan un montón. caso de intolerancia, muere a causa de un joven, muere a causa de un caso de intolerancia. Una lucha por un Ok, artículo publicitario. ok, puede ser más corto. Intolerancia causa la muerte de. Ujú. Perfecto, puede ser más corto. A veces no hay que decirlo todo en el título. Ajá. Miren la siguiente. Ya estamos abiertos. ¿Cuál es el error ahí? La afirmación. Lo distinto sería yo ya, pues no sé. Ya hemos Aparte, abierto la farmacia. aparte está todo en mayúscula menos la A del ya. Ajá. Ok. Eso ya estamos abiertos. Suena como que a uno lo abrieron, ¿no? Sí. Y es una campaña, ¿cierto? De una empresa. Increíble. Miremos esta del lado derecho. Chatarrería y compra y venta de toda clase de materiales reciclables. Chatarrería, compra y venta de toda clase de materiales reciclables. Pues está bien. Está bien redactado, dice Marilyn, pero tiene problemas ortográficos. Ok. Pero hay que valerle que le puso la rayita al toda. Ah, sí, muy importante. Muy Y que le importante. puso el punto para Ah, la chatarrería, separar si no todo está perdido. chatarrería, ajá, y explicar qué es compra y venta de toda clase de materiales. Que, o sea, que chatarrería es el título. Ajá. Ok. Muy bien. Mira que la redacción entonces también empieza a ser parte importante. Ahorita decíamos, el uso de mayúsculas y minúsculas que resaltaba Sebastián, ¿sí? El uso de signos de interrogación o de signos de admiración, que el caso de ya estamos abiertos, ¿sí? Miren que los signos están al contrario. El uso de la ortografía, de los elementos ortográficos, aquí chatarrería, nos lleva tilde en la I, venta, está con B y es con V, ¿cierto? Y la palabra reciclables, pues sin lugar a dudas está muy mal escrita, de hecho cuesta leer reciclables. Sí, O sea, me to- porque el ojo es muy rápido, uno se imagina cualquier otra palabra por las dos R's de entrada, ¿cierto? Entonces se ve muy fuerte. Sin embargo, mira que la palabra reciclables, por ejemplo, en ciudades donde la R, donde tengan muy marcada la R como una opción cuando las palabras están, cuando está, perdón, ese sonido entre dos vocales, sí se dice R, pero cuando inicia una palabra no le llaman reciclable, sino reciclable. ¿Cierto? Que pasa en Costa Rica, en Puerto Rico,
mentira, no sé si en Puerto Rico como Costa Rica sí pasa eso, que las R's cuando van al principio de la palabra no se pronuncian como R, sino como eres. Sí, aquí pusieron reafirmando esa R muy colombiana, muy nuestra. Miremos este último, que puede ser menos visible. Somos del débil el protector. ¿Cierto? Es una expresión también de un asunto publicitario, de un eslogan, de una empresa, de una institución militar. Somos del débil el protector. ¿Cómo la redactarían ustedes para que la frase quedara mucho mejor? Es que yo no entiendo qué quieren decir. Pues que protegen los débiles, los debiluchos, pues. Ok, perdón. O Entonces, también, sí. o también puede indicar que son la debilidad del protector. Son la debilidad del protector. Interesante esa. Porque normalmente el que protege siempre protege a los débiles. Y a la final también te termina convirtiendo en una debilidad de quien protege. Puede ser interesante verlo desde ese punto de vista. Sí, muy analítica tu percepción. ¿Cómo la dejaríamos? Para ser más claros, más concisos, más directos con nuestro público. Pues no sé, si es para el lado que dice Sebas, entonces sería como somos la protección de los débiles, ¿ok? Sí, pues primero quitarle el débil, porque es que al público no le gusta que le digan que es débil. Exacto, sí. Sería mejor decir, somos los seguidores del protector. Pero si es el eslogan recuerden que es el eslogan de una empresa o una institución militar. No, pues somos la protección para ti, algo así. No de los débiles. Como dice Sebas, no es marcar la debilidad. Ok, entonces la palabra débil tiene una connotación que hay que revisar, me parece muy interesante. Y el orden de la oración. ¿Sí? Y miren también algo muy interesante, ¿cierto? Y es que manda el sujeto de la oración al final. O sea, la descripción de quiénes somos lo mandas al final. Que es lo que yo les decía hace algún tiempo entre voz activa y voz pasiva. Primero sujeto, luego predicado. Sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. Entonces acá me destruyeron la forma de la frase para ingresarle una expresión que no está mal, poéticamente no está mal, pero dentro de un texto académico, dentro de un eslogan, sí puede sonar algo pesado, puede ser un hiperbatón para quien lo esté leyendo, ¿sí? Tiene que pensar más. Y también parte de la publicidad o parte del marketing es que la gente agarre muy rápido la información. ¿Listo? Somos el protector del débil, sujeto, verbo, complemento. ¿Listo? Que es la forma correcta de redactar. De hecho, la forma correcta de hablar. ¿Qué va a variar en una expresión? Las adverbios, que recuerden que son los adverbios, ¿no? ¿Qué es un adverbio? La verdad a mí se me olvidó qué es eso. Se les digo que es un adverbio. A ver, ¿qué es un adverbio? No importa. Otro que lo recuerde. Que califica el que, no me acuerdo, Califica el qué. el verbo, el sujeto, no sé, no me acuerdo. No, pero no es el que califica, no. El que... Modifica. sí, el que modifica, por ejemplo, el adjetivo o los verbos, no. Modifica el verbo. Ajá, algunas veces modifica el adjetivo, pero generalmente modifica el verbo. Entonces, ¿cuándo cambia? Cuando queremos poner un adverbio que aclare, que enfatice, ¿cierto? Modifican los adjetivos que nos permiten las cualidades y características de un objeto,
¿cierto? Los adjetivos generalmente se ubican a los objetos, a los sustantivos de las oraciones, pues uno generalmente no califica una acción, ¿sí? Bonito corría, ¿cierto? Uno sí puede hablar de corría bonito, pero es corría bonito, no está hablando del correr, sino que está hablando de la persona. ¿Sí? Es decir, hay que ubicar cada uno de los términos dentro de la estructura de la oración a la que corresponda. ¿Ok? O también se modifica a partir del uso de artículos, de conjunciones, de conectores, que son similares a las conjunciones, a los conectores, conjunciones, o las preposiciones, que también nos ayudan a precisar las oraciones, ¿cierto? Nos ayudan a precisarlas. Hace poco en Argentina destituyeron el uso de palabras en el contexto de la diversidad y de la igualdad porque pues, impedían, según los estudios que ellos hicieron, ellos fueron los primeros en Sudamérica que hablaron de la igualdad de género y hablar de ellas, de ellos, no recuerdo los otros términos, pero hablar como de esas combinación de palabras, ponían el arroba, ¿cierto? El uso del arroba como expresión de pluralidad, y ellos mismos ahora quitan un poco ello porque confunde la escritura de los chicos, es decir, los niños no tienen esa capacidad de discernir entre la igualdad de género, sobre todo en aspectos de la escritura, y entonces lo han quitado nuevamente y se entiende que hay elementos que constituyen el asunto de la igualdad y que no son propiamente la escritura. Por aquí tendríamos que decir, somos el protector o la protectora o ellos protectores de los débiles, las débiles y les débiles. Y ese tipo de estructuras se vuelven mucho más complejas para un aprendizaje rápido, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de trabajos o de ejercicios de escuela. Listo, entonces, pues si yo manejo todos los elementos de una oración, pues para mí es mucho más fácil estructurar sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado. ¿Existen elementos que hacen que uno no utilice el sujeto? Sí, a veces el sujeto es inactivo en una oración. Corría cuando iba para la escuela. Ahí no estoy utilizando el sujeto, pero está implícito en la estructura de la oración. Pues alguien estaba corriendo, ¿no? Y ese alguien que corría es quien lleva esa acción y a quien se le cargan los adjetivos de la acción, no a la acción misma. Listo. Ahora que me puede preguntar y podemos enredarnos y desenredarnos entre todos. Listo. Ok. Miremos aquí esta otra oración. Estimado alumno, te informamos que la frecuencia de aseo en los baños es cada 15 minutos. Ayúdanos a mantenerlos limpios. ¿Qué le ven ustedes a esa expresión? A que son unos sucios que ensucian el baño dentro del marco de 15 minutos. Se ve más especulativo. Ay, Dios. Pero es que es Bueno, verdad, o sea, si sí. dice ayúdanos a mantenerlos limpios y lo limpian cada 15 minutos, es porque los están ensuciando cada 15 minutos. De hecho, Ayúdanos a mantenerlos limpios, le falta apertura de admiración. Excelente. Very good. Es cada 15 minutos. ¿Por qué tiene comillas al inicio y al final? ¿Así está la frase o es la citación de la frase? Es una frase textual. ¿Qué otro error tiene? Tiene por lo menos otros dos. Te informamos, esa T es con T minúscula porque inicia después de 2 puntos. Excelente. Como Mera Master. Ay, mi amor. A mí me encanta la ortografía, pero igual también me Claro. falta mucho, me falta mucho.
¿Qué otro error vemos? No sé si alumno por ser mayúscula, sabiendo que es un genérico o no es directamente un sustantivo, Para el español, la palabra alumno iría en minúscula, minúscula. porque Ajá. no estoy enfatizando en una persona específicamente, ¿cierto? Distinto, bueno, en España, en algunos textos ya dicen, como si yo me voy a referir a ti, yo te escribo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando utilizo la palabra usted, buen día, doctora Marilyn, usted podría, ¿cierto? En algunas formas de redacción ya es usted va con mayúscula porque es una especificidad del lenguaje, te está hablando a ti y ese usted reemplaza tu nombre, ¿cierto? Sin embargo, en la escritura administrativa siempre es mucho más importante mencionar el nombre. Hola Sebastián, buen día Marilyn. En la escritura administrativa se prefiere el nombre, no se debe personalizar el mensaje. Muchas veces hemos recibido y hemos escrito correos que dicen, hola, mire, ahí va la información. Hola, envío el documento que usted me solicitó el día de ayer. Eso habla de una forma grosera del lenguaje. Está hablando del lenguaje administrativo, ¿cierto? Entonces, buen día, Marilyn, Sebastián, Daniela, Alejandra, envío el documento que fue prometido, ¿cierto? Ujú. O buen día, queridos alumnos, o buen día, Me permito enviar, compartir. Ajá. Exacto, pero no se debe omitir el nombre de la persona en los correos administrativos, pues en la estructura administrativa. No se debe, es grosero, es de mal gusto, es desagradable. Es eliminar el otro. ¿Listo? Entonces aquí alumno iría con minúscula. Muy bien. Otro error. Hay uno muy, muy, muy fuerte. No sé, ¿será que le falta alguna tilde o qué? No. No sé si de pronto, no sé, o sea, yo con esas comas sí me confundo mucho. O sea, te informamos que la frecuencia del aseo en los baños, coma, es cada 15 minutos, o no, ese va de seguido, es cada 15 Sería, minutos. te Ah, no. informamos que, Ah, Está bien, es una frase completa, pues puede ahora ponerle una coma, podría ser dividir demasiado la frase y no es necesaria, ¿cierto? Las ok. comas son más complicado. Ya las miraremos dentro de 8 días. que le falta una exclamación. No lo había visto. ¿Qué tal esta expresión? ¿Qué dice ahí? Te informamos que la frecuencia de aseo en los baños. Mm. Yo lo veo bien, pero sí le falta la exclamación, ¿no? La frecuencia de aseo en los baños. La exclamación va en ayudarnos, Sebas. Pues para, Por eso, sí, lo- La frecuencia de aseo en los baños. ¿Por qué Sería, término frecuencia? Si ya estoy diciendo que es cada 15 minutos. está redundante. ¿Cómo lo pondrías? se omitiría la frecuencia y se Directo. daría nada más. Porque sería, si se le quita la frecuencia, entonces informamos que el aseo en los baños es cada 15 minutos. Y no sería, pues podría ser de 15 minutos. O sea, la frecuencia de aseo es de 15, no. Es que ahí no tendría que ser cada. eliminaron el verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Frecuencia. Eliminaron el verbo. Lo reemplazaron Mm, por la frecuencia de aseo. Y toda esa expresión es incorrecta. Estoy diciendo que la frecuencia es cada 15 minutos, ¿cierto? Es el tiempo en el que se desarrolla, en que se lavan los baños. Entonces no era necesario decir la frecuencia de corchadísimo. los baños, es cada 15 minutos. Es decir, falta el verbo.
¿Cómo lo redactarían ustedes mejor? Estimado alumno, vamos a darle esa información a los estudiantes del CEIPA. Estimado alumno. Informamos que el aseo en los baños es de cada 15 minutos. Ok, directo. Pues yo lo pondría, te informamos que el aseo en los baños se realiza cada 15 minutos. Excelente, ahí metiste el verbo. Ajá, que le faltaba la oración. ¿Cuál fue la que dijo Alejandra completa? Por favor, otra vez. Ya que casi no me... ¡Ay! Esto, qué pena. Te informamos que el aseo en los baños se realiza cada 15 minutos. Ah, ya, se realiza el verbo. Ok. Al verbo, exacto. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Por qué la universidad tendría que avisarme a mí como alumno cada cuánto es el aseo del baño? Ay, Dios mío. No, en serio, o sea, fuera de charla, ¿saben? ¿En qué me aporta a mí saber que cada 15 minutos van a limpiar el baño? Pues ya aquí pensando. Que no te vas a ahogar en el olor. Por COVID. Que la gente sepa. Por COVID sería la desinfección del baño, ¿no? Ahí estás utilizando la acción. La desinfección es la acción. O sea, mira que Aleja le puso, se realiza, que era la acción, y tú dices, la desinfección del baño se hace cada 15 minutos. Ahí tú le pusiste la acción, que es lo que le falta a la oración. Ya vengo. Sí, siempre sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y predicado. Lo demás hace parte del adorno de la expresión. Lo mismo que estamos viendo aquí nos pasa a nosotros cuando escribimos. Uno se devuelve al texto y uno dice, ay, yo escribo esto tan mal. Lo que pasa es que en el desarrollo académico, pues uno tiene que aprender de ello. Es decir, pues hace 10 años, mi redacción de hace 10 años seguramente no tenía las características que tiene mi redacción de hoy. Y la redacción de los próximos 10 años, si nada malo nos pasa a nuestro intelecto, seguramente va a ser mucho mejor que la redacción que tenemos hoy. ¿O no? ¿Cierto? Pero muchas veces cuando escribimos no nos enteramos de lo que estamos diciendo, porque lo vemos bien. Y dice, pues está perfecto. De hecho, a primera vista era muy difícil encontrarle los errores. De los errores más difíciles de encontrar, fue el primero que encontró Marilyn, el signo de admiración. Es de los errores más difíciles de encontrar. Saber cuándo una palabra va en mayúscula, con mayúscula inicial o no. ¿Ok? Entonces vamos a completar varias cosas. Estamos diciendo que la redacción o que redactar es poner por escrito cualquier hecho o pensamiento. ¿Ok? Eso es redactar. Que para la redacción de hechos o pensamientos se requiere simplemente conocer la estructura de una oración. Sujeto, verbo y complemento. Que la forma en que se escriba o en que se explique esa oración, pues va a relacionarse con mis atributos personales, con otras habilidades que yo he adquirido a lo largo del tiempo, o con cosas que he leído, ¿ok? El hecho de utilizar metáforas, de utilizar analogías, de utilizar hipérboles, de utilizar comparaciones, todo eso va a depender de mis habilidades ya culturales, ¿ok? Sin embargo, que uno debe saber cuándo utilizar una comparación, cuándo utilizar una hipérbole, cuándo utilizar una analogía o cuándo utilizar una metáfora, de tal manera que ese primer pensamiento o sentimiento que uno quiere transmitir no se dañe en la transmisión por utilizar quizá metáforas o quizá analogías que no tienen nada que ver con la expresión. ¿Cómo pasó en este primer ejemplo de muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto? Donde uno no sabe quién mató a quién, si la gorra mató al sujeto, si las puñaladas lo cosieron o lo descosieron, o si lo mató fue el concierto. Porque a veces queremos escribir mucho
y terminamos no escribiendo nada. O utilizando expresiones y formas inadecuadas, porque somos muy modernos. Esta expresión es muy dada, de poner los signos de interrogación al contrario, es muy dada en los chats y en la gente más joven que te escribe utilizando solo un signo y no sé, ¿cierto? O en escritura muy rápida. Pero estas formas académicamente pues ya no son permitidas. ¿Ok? Para redactar, Dani, ¿vas a decir algo? No, ya no. Ok, para redactar pues hay varios elementos que se deben priorizar. ¿Listo? El esquema, que tiene que ver con la forma o la estructura que desarrollo yo en un texto, definir bien qué es lo que quiero decir, cuándo lo voy a decir, dónde lo voy a decir, por qué lo quiero decir y para qué lo quiero decir. Entonces yo les he mencionado que uno siempre inicia, o que una de las formas más bonitas de hacer escritura es limpiar un poquito definiendo qué es lo que yo quiero decir en cada uno de los párrafos, de qué voy a hablar. Entonces yo voy a hablar sobre cómo las vacas vuelan, qué es lo primero que debo decir. Es decir, cuál debería ser el contenido de ese primer párrafo, si va a hablar de las vacas vuelan, ¿cierto? Un tema tal vez muy poético, muy cuentero. Pues pongamos uno más serio, si voy a hablar sobre el impacto de la gestión de talento humano en el desarrollo organizacional. Es que es lo primero que yo debo decir, y ahí es donde se da el enfoque de la pirámide invertida, ¿cierto? Que es ir ampliando un poquito ese espectro de conocimiento. Inicio con lo básico, de tal manera que enganche también un poco al lector, y en la medida en que voy atando el tema, pues voy ampliándome sin perder el horizonte de la pirámide, porque eso luego no puede terminar siendo pues cualquier otra figura, cualquier otro monstruo académico, porque entonces pierdo la idea inicial que fue la que me generó este trabajo escritural. Por ende, no podemos salirnos de lo que significa redactar. ¿Qué es lo que vos querés expresar? Cuando uno ya está expresando otra cosa, debe preguntarse, mira, esto era lo que yo quería decir desde el principio. Porque o si no, pues terminamos haciendo otro tipo de textos que no tienen nada que ver con la idea inicial. Y siempre, pues uno tiene que ser respetuoso de la idea inicial. Sí, imagínense un pintor, no sé, una persona que pinte rostros y que empiece intentando dibujar un rostro. Bueno, no sé, me pagaron por dibujar un rostro, por pintar a Marilyn, y terminé por allá con ganas de pintar a Sebastián y a Daniel, Alejandra, pues termina no pintando a Marilyn. Tiene que mantenerse en la lógica inicial del discurso. Eso pasa con la escritura y es lo que más fácil uno pierde, porque uno empieza a crear tantas ideas y quiere decir tantas cosas que uno después le cuesta decidir qué es lo que quiero decir y qué es lo que debo decir aquí. No qué es lo que yo quisiera contar, sino con qué es lo que me comprometí. Y uno tiene que saber ponerle límites a su imaginación. Lo mismo que les decía sobre las metáforas, hasta dónde se puede utilizar metáfora, hasta dónde la metáfora enseña y no confunde. Que es una pregunta que nosotros como profes también nos hacemos constantemente. Hasta dónde la metáfora enseña y no confunde. ¿Sí? La ortografía y la sintaxis, que tiene que ver con la forma y con la coherencia entre una palabra y otra, ¿cierto? Con la estructura realmente de la palabra. Y hemos hablado también, pues además de la sintaxis, que tiene que ver con esas formas, con que el artículo se parezca al sustantivo, que el sustantivo tenga relación con el verbo, que el verbo tenga relación con el conector o con la conjunción o con la preposición, y que esa preposición tenga conexión con otro sustantivo. Eso es lo que hace una buena sintaxis. Y toda esa unión de términos y de palabras se me convierten en la coherencia de un texto. Por ende, uno a veces dice que texto tan coherente, pero tan mal escrito, no entendió el mensaje. Otras veces dice que texto tan incoherente, parece bien estructurado, parece que las palabras van en el orden indicado, tienen buena sintaxis, pero no hay ninguna idea aquí que me permita a mí entenderlo, sino no entendí qué era lo que me quería decir.
Me dijo tantas cosas que al final no me dijo nada. Eso nos pasa mucho cuando nos toca escribir, que el profesor nos dice, tienen que escribir 7 páginas sobre un texto X. Y uno escribiendo esas 7 páginas, se nos está cayendo como el internet, y uno escribiendo esas 7 páginas empieza a redundar y a redundar y a redundar y a la larga dice muchas cosas y tal vez con una sintaxis idónea, pero sin ningún objetivo, sin ningún propósito final. Y es porque perdí el propósito de la redacción. Miremos este último ejemplo aquí. Estimados, se solicita mantener y cuidar la higiene de los baños ya. Bueno, seguimos con el baño. Bueno, ya que, como es sabido, son de uso mixto. Errores en esa oración. Pues que le están tirando a uno de los dos géneros que son los sucios. No, ¿Quiénes son sucios? pues si ponen que es mixto, están diciendo como a uno de los dos géneros, que uno de los dos es el sucio y ensucia el baño para el otro, ¿sí me entiendes? ¿Y cómo sí que son de uso mixto? ¿Quiénes son mixtos? Los baños. O las personas. ¿Uso mixto será una buena expresión? Sí, queda como raro. Pues como que le falta algo. O sea, se sabe que se está hablando de los baños, pero aún así, pues sí, queda como extraño. Genial, mira lo que pasó ahí. Es lógica la oración, ¿cierto? Entendimos. ¿Qué nos están diciendo ahí, Sebas? En pocas palabras, en concreto, como dice Sebas. ¿Qué nos están diciendo ahí? Pues que eso de baño es para niños y niñas y que hay uno de los dos que lo ensucia más que el otro, entonces que para que sea limpio para los dos, Pero no, ellos hay están que diciendo cuidar y mantenerlo. que el otro. ¿Qué chisme Sebas has inventado? ¿Qué? Ellos están diciendo que uno lo ensucia Pues más. Pero sí lo primero, es decir, están diciendo que por favor mantengan los baños limpios porque lo usan niños y niñas. Ok. Y por eso, claro, entonces, si fuera un baño solo de niños, no tendría que, o sea, es una afirmación que dice, si es solo de niños, no tendría que mantener la higiene ni cuidarla. O sea, es una afirmación como muy contraria. pero se entiende. La acción es que hay que mantener esos baños limpios, pues. Ajá. Ahí hay coherencia. Lo que no hay es cohesión. Es extraña esta expresión. También el uso de las comas. Son de uso mixto. Hay un exagerado uso de comas. Estimados, se solicita mantener y cuidar la higiene de los baños, ya que, como es sabido, son de uso mixto. ¿Qué tal eso de se solicita mantener y cuidar? ¿Para qué dos verbos? ¿De cómo? ¿Para qué los dos verbos ahí? ¿Creen ustedes que sean necesarios esos dos verbos? No. Mm, Es más, cuidar suena raro. Cuidar la higiene no suena bien. Ajá, cuidar o mantener la higiene. Diría que sería más fácil dejarlo en mantener. Se solicita mantener la higiene de los baños, ya que el cómo es también se puede omitir. ¿El ¿O qué? no? Omitir el cómo, la Ajá. higiene de los baños, ya que es sabido, son de uso mixto. Ese yaqueísmo es muy, muy típico. Una expresión que reemplace ese yaque y que sea mucho más académica. Ese yaque es muy popular en nuestro lenguaje. Para escribir, uno elimina mucho el yaque. Yo, por lo menos, cuando les corrijo, les elimino todos esos yaques.
Ese ya que es muy popular. ¿Cómo, Entonces, qué palabra o qué conector reemplazaría ese Jackie? No sé, dado que debido a... Epa. no sé. Sí, está bien, excelente. Es parte, por ejemplo, de las palabras que podemos ir eliminando de nuestra escritura. El ya, que el pues, que no son académicas. ¿Sí? Eh, eh, Marilyn, ¿recuerdas que yo esta semana hice una pregunta en inglés? Pues no en inglés, hice la pregunta en español, pero era en la clase de inglés, sobre las phrasal verbs. Sí. Exactamente lo mismo que estamos diciendo aquí. Existen expresiones que son muy típicas de nuestra cotidianidad, pero que a la hora de escribir no son bien vistas. ¿Cuáles? Ese ya que, ese pues, y un montón pues, que usamos frecuentemente cuando hablamos, pero que en la escritura académica pues requieren revisarse. Necesitan una palabra mucho más técnica. ¿Ok? Es parte de lo que vamos Sí. haciendo, trabajándole a la escritura, intentando que nuestra escritura sea pues muchísimo mejor. Entonces, mira, acá llegamos como a algunos acuerdos. Mantener y cuidar, dos verbos que no se requieren. Si puedes utilizar un verbo, utiliza un solo verbo que reúna la acción en sí misma. El uso de dos o tres verbos no es eficiente para la escritura en una misma oración. No es eficiente. Excepto cuando la mamá nos dice hay que barrer, trapear, organizar, lavar los baños y cocinar. Es de la única manera que eso es eficiente, lo contrario no. ¿Ok? Sí, ok. Otro, que a veces queremos adornar muy bien las oraciones, pero terminamos diciendo otra cosa. Lo que decían ahorita, cuidar la higiene, pues ¿qué significa eso de cuidar la higiene? Esta aclaración que está entre comas, las aclaraciones sí van entre comas, como es sabido, ¿cierto? Lo que decía Sebas, ¿qué impacto tiene decir eso? ¿No sería mucho más rápido decir, hay que cuidar los baños? Pues les solicitamos a ustedes, queridos estudiantes, mantener los baños limpios. Pero ya que, como es sabido, de tal manera, por lo contrario, además, sin embargo, ese exagerado uso de aclaraciones y de conectores también hacen que las oraciones sean mucho más complejas de entender. Entonces es mejor utilizar lenguaje directo, lenguaje activo, que lenguaje pasivo, o que un lenguaje muy cargado de palabras y de expresiones que a la larga terminen no teniendo el impacto que queremos. Y sí me gusta mucho lo que había dicho Sebastián en función de volverse más concreto y de ser más directo en la comunicación. Y de hecho eso es lo que queremos en los artículos de investigación. Parte de mis dificultades a la hora de escribir es que yo soy muy poética para escribir y esa es una de mis grandes dificultades, porque la academia exige formas directas y yo hace muchísimo tiempo escribía otro tipo de textos. Me ha costado muchísimo dejar la analogía, dejar la metáfora, dejar el romanticismo en las palabras para decir, se deben cuidar los baños. Yo de la típica que escribiría, el aseo es lo más valioso de la sociedad y por ende cuidar los baños permite la visibilización de la salud y de la higiene de las personas. Pero eso no está bien, no es correcto en redacción académica. ¿Ok? Vamos a dejar ahí. La idea es que sigamos por unas semanitas haciendo mucho trabajo de escritura, pues les voy a ir trayendo cositas, tampoco los quiero cargar un montón, pero sí les voy a pedir que ustedes también traigan como errores que se vayan encontrando en su proceso académico. Como ve, no sé, yo tengo esta pregunta, tengo esta duda en función de la redacción. Si no lo sabemos, si yo no lo sé, si no he leído nada al respecto, lo buscamos y lo conversamos y aclaramos. Pero la idea es que sí mejoremos mucho nuestro nivel de escritura, ¿ok? Que ese es el que nos va a permitir comunicar una serie de ideas. No solo nos va a modificar la parte escrita, sino que también nos va a modificar la palabra hablada, ¿ok?
De una. Listo, Ok. Lori. Alejita, Gracias. Dani, Marilyn, Sebas, Astrid, un placer siempre contar con ustedes en este Muchas. espacio. Chao, Recuerden, chao. les mandé agendita para lo de la actividad con la persona no oyente, para que podamos hacer algo bien interesante. Y como les digo, si se les ocurren más ideas, maravilloso. Lo importante es que también nos visibilicemos por estar haciendo cosas interesantes para la sociedad. ¿Listo? Gracias, Lore. Nos vemos. Mucho. Chao. Chao, Gracias, niños. profe. Chao, muchachos. Mucho. Chao, Astrid. Chao, chao. Chao, Dani, cuídense mucho. Igualmente.